Buenos días a todos. Es un gran placer estar con ustedes y también es un honor para mí estar aquí con la Jornada Pedagógica Internacional. Uno de mis mejores temas, jornadas pedagógicas, claro, pero también me da mucho gusto que hay tantas familias presentes, porque ustedes son parte de todo lo que estamos tratando de lograr a través de todo el país. Lo que les voy a presentar hoy ha sido a base de varias investigaciones que hemos llevado a través de varios años. Los últimos años fueron apoyados por la Corporación de Carnegie de Nueva York, donde pudimos comparar diferentes técnicas, diferentes estrategias de cómo enseñar vocabulario, cómo enseñar lectura, escritura, y luego formar no solamente un marco teórico, sino un proceso para enseñar, un proceso para preparar maestros, y eso es lo que les vamos a enseñar, porque este ha demostrado bastantes buenos resultados. Y si todavía está la doctora de Virginia, estamos viendo grandes logros en el estado de Virginia también. Estos son los componentes que se formaron a través de esos estudios. Son 12 componentes y se empieza por la preenseñanza del vocabulario, pero luego el maestro, la maestra, modela en voz alta, pensando, modelando esas habilidades y competencias que necesitan usar los alumnos para aprender el lenguaje, el vocabulario, esas habilidades que van a emplear en el número 3 y 4, cuando leen en parejas y cuando hacen sus resúmenes en parejas. Resúmenes verbales, no escritos, tienen que ser verbal, porque si no lo articulan, si no lo pronuncian, es muy difícil que se les quede aquí. Si siempre están escribiendo, pues se queda en la plumita y no sube hasta acá. Por eso es importante que siempre haya mucho discurso, muchas oportunidades para interactuar. Después se pueden profundizar con más palabras, con la gramática, con discusiones en la clase, muchas actividades de aprendizaje cooperativo, como ustedes se han de imaginar. Pero el 8 quizás sea uno de los más importantes. Se les enseña a los alumnos cómo formular preguntas. No estar contestando preguntas todo el tiempo, ¿verdad? De los textos, de lo que ellos estén estudiando en internet o lo que sea, sino que ellos mismos se dediquen a formular preguntas, porque cuando van a formular preguntas, tienen que volver al texto, tienen que leer más profundamente, comprender bien el contenido y también usar muchas palabras nuevas. Después siguen otras técnicas que se van dirigiendo hacia la escritura académica excelente. Para que sea excelente, se les tiene que enseñar cómo hacer borradores, cómo revisar, cómo editar y después cómo presentar ese producto final al público. Se empieza con el vocabulario porque, como sabemos, el dominio de un vocabulario extenso distingue inmediatamente a los estudiantes de logros altos de aquellos con menor éxito
académico, ¿verdad? Y sabemos que a los 6 años de edad, el vocabulario de un niño exitoso es de aproximadamente 8,000 palabras y ese niño sigue aprendiendo de 3,000 a 5,000 palabras por año. Al final de primaria deben tener un vocabulario muy activo de 25,000 palabras en los 2 idiomas. Y al final de high school, más o menos 50,000 palabras en los 2 idiomas. También sabemos que el vocabulario en kinder y en primero es un predictor significativo de los logros o las dificultades que van a tener los alumnos después en secundaria, ¿verdad? Por eso es importantísimo que desde preescolar empiecen a aprender esas 3,000 palabras. Las investigaciones también nos han dicho que hay que enseñar el vocabulario antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. El conocimiento del vocabulario correlaciona con la comprensión de la lectura. La lectura correlaciona con el contenido, el conocimiento del contenido. Y este correlaciona con los éxitos académicos. Con esos exámenes estatales, esos exámenes horribles que sufren muchas veces, pero hay que pensar que todo empieza con vocabulario, con mucha lectura para que aprendan el contenido. Hay comprensión de lectura cuando el alumno conoce de 90 a 95 palabras en lo que está leyendo. 90% de las palabras en un párrafo, en una página, en una novela, en una pregunta de esos exámenes estatales o exámenes finales. Y es necesario no solamente exponerlos al vocabulario, a esas palabras nuevas, sino que hay unas que se tienen que enseñar explícitamente para que con esas palabras puedan aumentar su vocabulario y conocer más. Deben también usar estas palabras por lo menos 12 veces verbalmente antes de leer. Y Leticia y yo vamos a mostrarles, les vamos a mostrar algunas estrategias, unas técnicas. Vamos a pedir también algunos voluntarios para que nos apoyen mientras que estamos demostrando estas técnicas. Tal vez ustedes ya conocen estas 3 categorías de palabras. Las palabras de la categoría 3 son las que más tenemos en mente cuando alguien dice vocabulario académico, porque son las palabras que engloban contenidos, temas y tópicas de una área específica, pero no son las palabras más importantes para enseñar explícitamente. Muchas veces son las palabras de categoría 2 las que anidan palabras de categoría 3 en frases largas. También son palabras polisémicas, palabras de transición y conectores, y palabras más sofisticadas para discusiones ricas y específicas en descripciones. Entonces, son las palabras de categoría 2 que necesitamos enseñar explícitamente, pero también hay unos alumnos que necesitan un poco de instrucción con las palabras básicas de categoría 1, los que necesitan para comunicar, leer y escribir. Aquí vemos un ejemplo de palabras de categoría 3. A veces estas palabras se conocen como palabras académicas o palabras técnicas, específicas, palabras para las disciplinas. Tienen diferentes nombres, pero vamos a reunirlas bajo la categoría 3 porque todas esas pertenecen a cierta disciplina. Por ejemplo, veamos la primera columna, la columna a la izquierda.
En el chat, díganme por favor, ¿a qué disciplina, a qué contenido pertenecen esas palabras? Las primeras, raíz cuadrada, números. Sí, matemáticas. Gracias, Gladys, Lupe. Muy bien, geometría. Ahora véanlas en la columna en medio. ¿A qué pertenecen estas palabras? Ciencias, sí. Y las palabras en la otra columna, en la columna de la derecha, ¿a qué disciplinas pertenecen esas? Estudios sociales, ciencias sociales, historia, gobierno, política, claro. Sí, muy bien. Pero ahora, muy bien, todos sí, le contestaron muy bien, perfectamente. Pero vamos a ver esa palabra que está al final de las 3 columnas. Poder, poder. A ver, favor de decirme, ¿qué quiere decir poder en matemáticas? ¿A qué se refiere? Valor de un número, sí, Exponentes, ¿verdad? Sí, el valor. Muy bien, claro. Gracias, Nicole. Y en ciencia, ¿qué significa poder? Fuerza, resultado. Sí, muy bien. Sí, fuerza, es la fuerza. Claro. Y ahora díganme, ¿qué significa poder en ciencias sociales, en gobierno? Yo vivo en Washington, D.C., así es que yo voy a reservar mi opinión de lo que significa el poder. Pero díganme, ¿qué es? Influencia, control, habilidad, control, capacidad de un individuo. Muy bien. Fantástico. Ok, muy bien. Entonces, estas son las palabras de categoría 3. Vamos a ver otras categorías, otras palabras. Fíjense que estas palabras están un poco difíciles, ¿verdad? Pero no son de la 3, estas son de la 2. Sí, y esos son sus alumnos que se golpean cada vez que se encuentran estas palabras en los exámenes. Yo estuve analizando exámenes de diferentes estados y en esos exámenes, estas son las palabras que siempre se ven, son las que siempre encontraba. Por ejemplo, aparente, denotar, generalizar, no obstante, subyacente. ¿Se imaginan? Pobrecitos, por eso se golpean en la cabeza. Pero luego las maestras me decían, no, esas somos nosotras porque tenemos que enseñar todas estas palabras. Y luego entraron los directores y ellos dijeron, no, esos somos nosotros en junio cuando nos llegan los resultados de los exámenes. Así es que tengan en mente, tengan esta lista en alguna parte, porque primeramente no es para que enseñen estas palabras como lista, aisladas. Se tienen que enseñar en contexto, en una oración donde vienen. Cuando las vean en los textos que ustedes están usando, entonces ahí es donde aprovechen para enseñar estas palabras. Leti y yo les vamos a mostrar cómo enseñar estas palabras de la categoría 2 más adelante. Y otra parte de la categoría 2 son las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas también les dan muchas dificultades, les complican la vida a los alumnos porque ya vimos la palabra poder, ¿verdad?
Ustedes se dieron cuenta de la palabra poder y cómo tiene diferentes significados a lo largo de los diferentes contenidos. Estas palabras también las pueden escuchar en diferentes contextos. Por ejemplo, derecha, mi mano derecha. Vamos a dar vuelta a la derecha. No, vámonos derecho. Mi amiga decidió unirse al partido de la derecha. Y hay muchos más. Entre uno de esos, alguien me preguntó, o me dijo, más bien me dijo, Margarita, quiero que seas derecha conmigo. O sea, hay dichos populares, hay muchas ocasiones en que cada una de esta palabra tiene diferente significado y hay que tener eso en mente también. Aquí yo les voy a leer algunos ejemplos también. Es mejor armar una estrategia de paz que armar a los pueblos con armas de guerra. Los obreros pintaron de café la casa de madera, pero se esperarán a terminar de comer y tomar su taza de café. Oh, yeah. Mi amiga que está en estado de embarazo no ha estado en el estado de Virginia. A ver, Leti, otra. Este es otro ejemplar de cómo podemos aprovechar de esas palabras de categoría 2, de las palabras de transición y conectores. Por ejemplo, si ustedes les van a pedir en alguna lección que platiquen, discutan de causa y efecto, o quizás comparar, contrastar, en otra lección dar ejemplos, pueden empezar por enseñarles estas palabras, estos conectores que van a usar durante las conversaciones o en sus escritos. Y ya que les enseñan cómo usar la palabra porque en vez de por qué, y, por ejemplo, les dicen, estas las van a usar esta semana, pero luego llega la semana siguiente. En la semana siguiente les dicen, ya no van a usar por qué, ahora van a usar debido a así como, tales como. Y luego les avisan, la semana subsecuente van a usar por lo tanto, sin embargo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque así vamos a darles a entender que tienen que estar aprendiendo palabras día al día, semana por semana, que la responsabilidad está sobre ellos, no nada más nosotros estar enseñando, sino que ellos tienen que aprender y aplicar esas nuevas palabras todo el tiempo. Y para eso les sirve esta lámina también. Las palabras de categoría 2 también pueden tener más especificidad que las palabras de categoría 1. Por ejemplo, si tienen un alumno que siempre dice o siempre escribe, ella dijo, él dijo, luego la otra persona dijo, dijo. Pueden enseñar estas palabras de categoría 2 para dar más variedad. Ella dijo algo o ella declaró. Tal vez ella comentó o anunció. Estas palabras tienen más especificidad. Otra cosa, fíjense cuántas de estas palabras son cognados entre inglés y español. Cuanto mayores sean los niveles de grado, más cognados existen entre estos dos idiomas.
Y así los estudiantes que hablan el uno o el otro idioma pueden usar su conocimiento para aprender más palabras en el otro idioma. Ujú. Y aquí vemos los cognados en ciencia, por ejemplo, y hay como 40,000 cognados entre el español y el inglés en las ciencias sociales y ciencias naturales. En matemáticas como 35,000. Así es que aún en casa, las familias pueden enseñar las matemáticas, las ciencias en español, porque estas palabras después las van a reconocer fácilmente en inglés o viceversa. En inglés se enseñan en la casa y así se aprenden más fácilmente en español. Esta es otra manera de ver el significado de palabras, ¿verdad? Con el artículo. El capital es dinero. La capital es ciudad. El pendiente puede ser un accesorio, un prendedor de vestir. La pendiente pues es la cuesta. Pero también hay otro tipo de pendiente. Por ejemplo, se me olvidó pagar la luz. Tengo eso de pendiente. Tengo un pendiente porque se me olvidó pagar la luz. O también tengo pendiente una entrevista esta tarde. La mayoría de estas palabras se pueden usar con diferentes significados y como vieron, pendiente no necesita artículo o pendiente puede ser el pendiente o la pendiente. Con acento o sin acento también cambia el significado. Amo, dueño. Amó, pasado de amar. Libro, libró. Y aquí tienen toda una lista de esos ejemplos. Muy buenos ejemplos. Bueno, finalmente, palabras de categoría 1. Estas palabras muchas veces se tienen que enseñar a los alumnos de español limitado, EL, ELS, porque se les hace difícil deletrear algunas de las palabras, sobre todo las que llevan doble consonante. O la pronunciación o son homófonas como haya, haya, allá, vaya, vaya, ay, ay, ay. O también desconocen la palabra, el contexto, que es un lirio o una pinza. Y tenemos como 15,000 cognados falsos que también hay que enfatizar, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Casa, casa, gracias. Ahora les toca a ustedes. Vamos a ponerlos a buscar y subrayar palabras de la tercera categoría. Favor de subrayarlas con un color rojo y las palabras de la segunda categoría. Subrayarlas con un color azul. Estas son las palabras que tratan con el tema calentamiento global. Estas son categoría 3. A ver las dos. Fíjense cuántas hay de la 2. Este es el problema que tienen muchos de los alumnos. Los libros siempre sobresaltan los de la 3. En todos los materiales se les da énfasis a la 3. Pero si no saben, si no conocen esas palabras, potenciar, mediante, retienen, han causado, ¿se imaginan? Pobrecitos, por eso no les va bien en sus composiciones porque no pueden ellos mismos hilar un resumen sin tener conocimiento de la categoría 2.
¿Se saben algún chiste polisémico? Aquí les da un chiste polisémico. Almirante, 15 carabelas acercándose. ¿Una flota? No, flotan las 15. Y un hijo le dice a su madre, mamá, mamá, me ha picado una serpiente. ¿Cobra, mijo? No, mamá, fue gratis. Ok, y ahora que saben algo de estas tres categorías y de palabras polisémicas y todo eso, ¿cómo van a usar esta información en el aula? Lo que pueden usar son estos criterios para seleccionar palabras para enseñar explícitamente. Estos son los más importantes. Hay que preguntar si la palabra es fundamental para la comprensión del concepto o si va a aparecer en un examen o de usted o un examen estatal. Betty. Si la palabra es vital para la disciplina, o si usted quiere oír la palabra en los resúmenes de pareja de los alumnos, o si quiere ver estas palabras en los pases de salida o en otro trabajo de escritura. Aquí tenemos unas recomendaciones para seleccionar las palabras. Hay que comenzar buscando las palabras o frases de categoría 3 y luego las de categoría 2 que anidan estas palabras de categoría 3. Una vez que tenga una lista extensa, subraye las 5 o 6 palabras de categoría 2 que van a enseñar primero. Y luego hay que preguntar si son fundamentales para la comprensión de las palabras de categoría 3. Lo que ustedes pueden usar es esta gráfica que tienen en sus materiales. Puede usar esta tabla para llenar con palabras de su texto, de su lección, de su video. Y puede clasificar las palabras según su categoría, según si son polisémicas o cognados, cosas así. Y luego con una lista muy grande, puede escoger las 5 o 6 que van a enseñar. ¿Y cómo vamos a enseñar esas 5 o 6 palabras? Vamos a decir 5 palabras se enseñan en 10 minutos. 2 minutos por palabra. No queremos pasar mucho tiempo enseñando vocabulario porque lo tienen que aplicar inmediatamente en una lectura, en las escrituras, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ver cómo se puede enseñar una palabra en esos 2 minutos, pero necesitamos una voluntaria, un voluntario para practicar con Leticia. ¿Quién alce la mano? ¿Quién? Yo. Okay. Yo lo puedo hacer también, Hernández. Adiel. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a practicar. Son 7 pasos los que podemos usar para enseñar una palabra. Y déjenme explicarles primero cómo van estos pasos y luego después ya vamos a practicarlo con los voluntarios y subsecuentemente a ustedes en las salas van a tener oportunidad de practicar con sus colegas también. Bueno, el vocabulario se puede enseñar con 7 pasos y el paso número del 1 al 5, el maestro puede escribir lo que vamos a ver. Estos se escriben en sus herramientas que estén usando ahora, ya sea los whiteboards, Google Docs, cualquier herramienta que estén usando. Lo importante es que vean la palabra
al mismo tiempo de que van a hacer lo siguiente. Paso número 1, el maestro dice la palabra y el maestro pide a los estudiantes que repitan la palabra 3 veces. Esto es muy importante para la pronunciación. El paso número 2 es cuando el maestro proporciona el contexto de la palabra. O sea, escribimos la oración. La palabra está anidada por muchas palabras de categoría 2, ¿verdad? O aún la palabra de categoría 2 también tiene otras palabras alrededor. Entonces tomamos toda esa oración y la escribimos en nuestro artefacto. Número 3, el maestro proporciona la definición del diccionario de la palabra o la frase que se está enseñando. No les vamos a preguntar a los estudiantes qué piensan que significa la palabra o que la busquen en el diccionario, porque se van a tardar mucho. Allí se nos va los 10 minutos nada más con ese paso, ¿verdad? Y luego en el 4 le explicamos un poquito más en términos sencillos, ya que les hemos leído la definición en el diccionario, pues a veces es más difícil que la palabra. Entonces hay que seguir con algo más sencillito o un ejemplo que les podemos dar. Ahorita vamos a verlo en práctica. Y número 5, el maestro resalta alguna característica de la palabra. ¿Es palabra polisémica? Si es polisémica, yo les voy a enseñar el significado que pertenece a mi clase nada más, pero ustedes van a escuchar esta palabra en matemáticas y en música. Algo así le dicen. Esta palabra es cognado o también pueden decirle es un verbo, es un sustantivo, lo que gusten, pero algo así bien cortito, no es una lección. Paso 1 al 5 debe tomar nada más un minuto, porque ya está todo escrito. Y el paso número 6 es el más importante. Aquí es donde los alumnos en pares van a darse ejemplos, tomándose turno. Nuestra voluntario, ya se me olvidaron los nombres, ¿era Elena? Elena, sí, Elena y Leticia. O sea, Elena va a dar un ejemplo, Leticia da otro ejemplo. Y así se la pasan un minuto. Yo les voy a tomar el tiempo. Porque es importante que practiquen con un templete, un formato que los maestros les damos para que se les faciliten esas 5 o 6 ejemplares. Y finalmente, el paso número 7 es nada más para recordarles que tienen que aprender bien, practicar bien con su colega, porque queremos escuchar esta palabra en la discusión que vamos a llevar en 15 minutos. O quiero escuchar esta palabra cuando están haciendo su resumen verbal con su compañero. Y al final de la clase quiero ver esta palabra en la escritura. O sea, aquí es donde otra vez les damos la responsabilidad, tienen que aceptar la responsabilidad de estar aprendiendo palabras. Bueno, ¿listos para practicar? Palabras polisémicas son palabras que tienen muchos significados, múltiples significados. Bueno, alumnos, Elena y Leticia, hoy vamos a leer un texto y una de las palabras es evidente. Así es que quiero que digan evidente después de mí 3 veces. ¿Listas? Yo primero. Evidente. 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 Evidente.
Evidente. Evidente. Ujú. Ahora díganla bien bajito 3 veces. Evidente. Muy bien. El texto dice, cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado. El diccionario nos dice que evidente significa algo que es tan claro que no puede ser puesto en duda. No puede ser puesto en duda. Es evidente. Y una forma de verlo también es que lo podemos creer fácilmente. Evidente quiere decir que lo podemos creer fácilmente, tiene evidencia, así es que lo podemos creer. En el número 5, pues esta palabra tiene varias sílabas y quiero que aplaudan conmigo. Evidente. ¿Listas? Evidente. Gracias. Ustedes van a usar el siguiente formato para dar sus ejemplos de evidente. Y la pregunta es, ¿qué cosas te hacen evidente? ¿Qué cosas son evidentes que te hacen feliz? ¿Qué cosas son evidentes que te hacen feliz? Leti, ¿quieres empezar? Sí, yo diría es evidente que el chocolate me hace feliz. Ahora, Elena. Gracias, Leti. Es evidente que la comida que cocina mi abuelita me hace feliz. Es evidente que cocinar me hace feliz. Es evidente que la música me hace feliz. Es evidente que pasar tiempo con mi hijo me hace feliz. Es evidente que participar en los juegos de mi hijo también me hacen feliz. Muy bien, fantástico. Ajá, y así siguen los alumnos, a veces les tenemos que decir, ya, tiempo, pero están usando la palabra en el formato que les dimos y están practicando y pensando en el significado y esto les va a ayudar bastante. Elena y Leti, quiero que usen la palabra a final de esta clase en su resumen escrito. Ok, gracias. Aquí tenemos 5 pasos para los chiquitos, los pequeñitos. Es lo mismo, pero aquí no tenemos que darles la definición del diccionario ni algo de gramática, nada más algo así muy sencillo. Esto también se puede utilizar para los que apenas están aprendiendo español. Aquí tienen algunos recursos, estos los vamos a pasar rápido porque se nos va el tiempo. Entonces, le voy a pedir a Leti que los pase rápido. Y recuerden que son 5 palabras por disciplina, por día. O sea, al final de año, con esas 5 palabras habrán enseñado de 3,000 a 5,000 palabras. En comprensión de la lectura también hay varios pasos muy específicos. Quizás en alguna otra ocasión podemos detenernos también en todo esto, porque cada uno de estos pasos llega a la escritura ejemplar. Entre más leen, más comprenden, mejor va a ser la escritura. Les podemos enseñar también características del texto. En la siguiente lámina hay
las características que se les puede enseñar. En la siguiente lámina vemos que hay estructuras del texto y estas estructuras también tienen sus palabras de categoría 2. Es decir, para causa y efecto, comparar, contrastar, etcétera, tienen sus palabras. En la siguiente lámina vemos lo que el maestro puede modelar. También en 2 minutos. En 2 minutos se pueden modelar, se puede demostrar cómo desarrollar destrezas de comprensión y cómo trabajar con los compañeros. En la siguiente lámina, aquí está la lectura en parejas. Como no tenemos tiempo, no los vamos a enviar a sus salas para que practiquen, pero déjenme platicarles cómo va esto para que lo practiquen en la casa también. La primera oración la lee el alumno A, la segunda el alumno B, y así se alternan oraciones. Cuando llegan al final del párrafo, entre los dos van a resumir lo que leyeron en este párrafo. Lo van a resumir y van a usar también el vocabulario que viene en el párrafo, tratando de empezar a formular ese diálogo académico de lo que están leyendo. Y así sucesivamente van a estar leyendo, alternando y haciendo sus resúmenes en cada párrafo. Aquí tienen, les dejamos diferentes técnicas para resumir. Aquí están unas, pero hay varias. Esta es otra para resumir en equipos de 4. Y como dije, todo esto lleva al proceso de la escritura, donde se les enseña cómo editar, revisar y presentar el producto final. Estos son también herramientas que se les puede dar a sus alumnos, esta y la que sigue, para que vayan aprendiendo los diferentes tipos de textos y diferentes estructuras de la escritura. Mini lecciones de vez en cuando. Y como examen, que escriban 2 o 3 párrafos de memoria, resumiendo y usando todas las palabras de categoría 2 y 3. Y ese es el mejor examen que se les puede dar. Aquí les dejamos más puntos para la evaluación. Así es que les deseo mucho éxito, mucha suerte, muchas bendiciones y les damos muchas gracias por estar aquí con ustedes.